Yo quiero iniciar con una frase que se le atribuye a Gandhi. Gandhi dijo que creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Que si algo que es terrible que le puede pasar a uno es que usted crea en algo y que no lo viva. Eso es muy tremendo. Y entonces, claro, porque si uno cree pero uno no respalda con acciones aquello que uno cree, se dice que eso inclusive genera estrés, porque usted entra en crisis obviamente con usted mismo. Es tremendo. La Organización Mundial de la Salud dice que cada año mueren más de 2 millones de niños antes de nacer, sin contar los que han sido abortados. ¿Y por qué estoy dando este dato? Porque la pregunta que uno tiene que hacerse de alguna manera, bueno, ¿y Dios por qué me permitió a mí que nacer? Si yo pude haber muerto, yo pude haber partido, y entonces ¿por qué Dios en su soberanía me dio la oportunidad de nacer? Por eso vamos a caminar en la Biblia en algunos pasajes. Vamos a ir a Efesios 2, capítulo 10, y vamos a tratar de responder esa pregunta desde la Biblia. Siempre recordemos, desde la Biblia vamos a tratar de responder esa pregunta. Es muy importante que uno en algún momento de la vida diga, bueno, yo realmente ¿para qué estoy aquí? ¿Será que yo solamente estoy para nacer, crecer, reproducir y morir? Yo creo que no. Yo creo que Dios tiene algo más para todos y cada uno de nosotros. Efesios 2:10, vamos a leer qué es lo que la Biblia dice acerca de para qué estamos aquí en la tierra, cuál es el propósito. Dice la Biblia en Efesios 2:10, les voy a leer en una versión que he estado usando últimamente, que es la PDT, pero usted busque la Biblia que usted tenga. Dice Efesios 2:10, nosotros somos obra de Dios, creados ¿en quién? En Jesucristo, para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Dice por allá, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales el que hizo, preparó de antemano. Es muy interesante que uno estudie la Biblia con un método que se llama el método inductivo, y una de las cosas que tiene el método inductivo es que usted le haga preguntas al pasaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el pasaje que somos nosotros? ¿Que somos qué? Que somos obra de Dios, que somos obra de Dios. ¿Creados en quién? ¿Cuándo pasó eso? Claro, recuerde que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todos los seres humanos somos ¿qué? Creación de Dios, bueno, incluyendo los animales, hemos sido creados. Pero creados en Cristo es cuando usted toma la decisión voluntaria de decirle, Señor, yo creo en ti. Usted ha sido creado en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. El famoso nacimiento espiritual. Dice la Biblia que ¿qué somos? Somos creados en Él. Pero ¿con qué propósito? ¿Qué dice allí? ¿Para qué? Para realizar buenas obras. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque hay dos opciones, o uno está haciendo buenas obras o qué, o malas obras. O sea, no hay punto que yo como que estoy aquí en la mitad. Dice que en Cristo hemos sido creados con un propósito, dice para buenas obras. Para eso usted fue creado. Pero es interesante que esas obras Dios ¿qué hizo? ¿Qué dice más adelante? ¿Él ya qué? Es interesante. Dios tiene cosas preparadas de antemano para mí. Creo que gran parte del secreto de la vida espiritual, yo siempre, vamos a mover aquí la grabación, Ronald, usted ahí sabe cómo es la cosa. Entonces nos toca como, imagínense que uno venía caminando sin Cristo y de repente uno, ¿qué pasa? Nace espiritualmente. Y uno,
nace. Y Dios tiene allá algo para mí. Entonces, ¿qué pasa? Apenas yo nazco, Dios pone ¿qué? Una obra, algo que Él tiene para mí. Dice, yo he sido creado en Cristo, ¿para qué? Para hacer algo que está allá. En la medida en que yo camine, claro, me encuentro con eso. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras que Él ya tiene, ¿qué? Preparadas de antemano. Qué interesante lo que dice la Biblia, que Dios para todos y cada uno de nosotros tiene, ¿qué? Tiene una obra preparada de antemano. Para todos nosotros, que en algunos casos puede ser similar o en otros casos puede ser totalmente ¿qué? Diferente. Lo que Dios tiene para mí tal vez es obviamente muy distinto a lo que Dios tiene para ¿quién? Para usted. El secreto de la vida está en descubrir, listo, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Porque Él dice que Él tiene algo ¿qué? Preparado de antemano. Es muy evidente la palabra, pero pregunto, ¿qué quiere decir de antemano? Antes de, con anticipación. Por ejemplo, Nelson, levante la mano, por favor. Póngase de pie, salude al público. Un aplauso, por favor, a Nelson. Muy bien. Nelson, dentro de poco viaja ¿para dónde? Para Alemania. ¿Y en Alemania usted qué va a hacer en Alemania? Además de ir a ver los partidos del Valle, ¿qué va a hacer usted? Claro, ¿qué va a hacer usted allá? Vamos a empezar una obra en Alemania. Vamos a una obra. Un gasoducto en Alemania. Muy bien, toma asiento, por favor. A la esposa se le da una lágrima. Ay, Dios mío, ay, me va. Claro, pero dile que él, ahora, ¿cómo se llama la empresa allá donde vas a llegar? Eurotecnolimpiante. ¿Cómo? Eurotecnolimpiante. Eurotecnolimpiante. Limpiante. Allá, esa empresa con ese nombre tan largo, ¿qué está haciendo para Nelson? Está preparando ¿qué? De antemano para que cuando Nelson llegue, simplemente que le van a decir, bienvenido señor Nelson, esto es lo que usted tiene que hacer, ¿ya? Y el desafío de Nelson es llegar y alinearse con eso que esa empresa tiene. O sea, Nelson allá, no, ¿qué tal que Nelson llegara y iba a ver a todo y no llega a la empresa? ¿Usted se imagina? Señor Nelson, yo sí, yo estoy en Alemania, y que se no en un parque. La empresa que va a decir, ¿y este qué? Si nosotros teníamos algo preparado de antemano, hicimos una inversión, creo que les envían los tiquetes, si no estoy mal, los tiquetes, todo eso, para que simplemente llegue Nelson a ¿qué? No, a otra cosa, si no, él tiene que llegar a trabajar. Hay algo preparado de antemano para él. No sé si me hago entender con la explicación. Nosotros estamos en un viaje donde Dios tiene algo preparado para usted. El conflicto es que muchas veces el cristiano no tiene ni idea de lo que Dios tiene, o peor aún, está en otro cuento. Está como la vivienda, ¿cierto? Claro. Mire, la crisis de muchos hijos de Dios es no descubrir, no entender lo que Dios tiene para él. Hoy veremos una parte solamente, pero este pasaje es clave. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Nadie puede decir entonces, a hablar de ese pasaje, Dios no tiene nada para mí, porque eso sería bíblico. No es bíblico. Dios sí tiene algo para mí. Dios sí tiene algo para mí, aunque en el momento ¿qué pasa? Yo no lo vea. Ahí está la clave. A mí me llama la atención, lo leímos en estos días. Le cuento que yo no sé si a usted le ha parecido, pero las lecturas bíblicas de este mes han sido extraordinarias, porque hemos hablado de ¿qué? Del pecado, siempre situaciones de pecado. Y leímos, si no estoy mal, uno de los pasajes que leímos fue cuando Israel va rumbo a la tierra prometida y llaman a Balaán a que maldiga ¿a quién? A Israel. Imagínense, Israel va en pleno desierto, imagino, cansados, agotados, sudados, ellos muchos quieren devolverse, y entonces
un rey llamado Balac manda llamar a Balaam para que, ¿qué? Oiga, dice Balac, allá viene un poco de gente, hágame el favor, Balaam, maldiga a esa gente. Y Balaam dice, déjeme, yo le pregunto a Dios. ¿Y Dios qué le dice? No, ¿qué? No maldigas a ese pueblo porque ese pueblo es, ¿qué? Bendito. Dale atención. Dios le dice a Balaam, no maldigas a ese pueblo porque ese pueblo es bendito. Pero el pueblo, si usted va y mira, a ver, si usted pudiera viajar en el tiempo con un micrófono y una grabadora y usted, venga a la entrevista, usted que va caminando en el desierto, ustedes se sienten benditos, ¿cómo se sentiría el pueblo? Qué bendito me voy a sentir. Si estoy caminando, si no sabemos ni para dónde va esto, hay sol. Lo que le quiero decir es que Dios tiene un concepto de ellos, pero la realidad de ellos es algo que distinto. O sea, usted puede decir, yo estoy en la inmunda, ¿cierto? Yo estoy en esta situación, pero Dios dice, no, ¿tú eres qué? Tú eres bendito, solo que estás pasando por un momento. La clave es, dice, yo tengo algo para ti, yo tengo un propósito, yo tengo algo de antemano. Y entonces lo que empezamos a ver cuando hablamos de para qué estamos en este mundo es comprender primero que todo que Dios tiene un plan preestablecido para mí. Y el gran desafío de la vida espiritual es que usted conecte con eso que Dios tiene para usted, con eso que Dios quiere cumplir en usted. En otras palabras, usted no está aquí solamente para respirar, ¿no? Usted no está aquí como la canción de Marc Anthony, ¿no? Voy a reír, dice no, usted no está para eso, vivir no, usted no está para eso. La canción es muy bonita, pero usted no está para eso. Vivir mi vida, usted no está para eso. Aunque la canción suene muy buena, usted no está para eso. ¿Y usted para qué? No, yo estoy aquí para vivir mi vida, No, usted no está para eso. No, sería que Dios invirtió demasiado. No, ¿y qué? No, yo estoy aquí para ver. Claro, no. Usted no está aquí para ocupar un espacio, usted está aquí porque Dios tiene ¿qué? Un plan. El tema es, insisto, que a veces no lo tenemos muy claro. ¿Y por qué decimos eso? A mí me parece tremendo este pasaje que vamos a leer, Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Vamos a buscar el versículo 5 para que entendamos de alguna manera lo que Dios le dice a Jeremías, que a mí me parece tremendo este pasaje, en esta versión también que vamos a leer. Jeremías 1:5 dice así al 6. Uno no alcanza a entender esto, uno no le cabe en la cabeza, pero está en la Biblia. Dice así, Jeremías 1:5 al 6. Tranquilo, va buscando, yo lo voy leyendo. Antes que te formara en el vientre de tu madre, ya que otra vez, antes que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocí. ¿Usted no le parece tremendo eso? Dice, antes que fueras formado en el vientre de tu mamá, ¿qué dice Dios? Yo ya te conocía. A mí me parece eso tremendo. Antes, ¿cierto? Que el óvulo con el espermatozoide, antes de eso, es una cosa tremenda ese pasaje. Dice que Dios ya me conocía. Antes que nacieras, le dice Dios a Jeremías, yo ya te había elegido, santificado, para que fueras, en este caso para él, un profeta. Pero versículo 6, ¿qué dice Jeremías? ¿Qué dijo él? Yo soy joven y ¿qué pasa? No sé qué. Yo no sé hablar. Miren, lo que vive Jeremías es lo que vivimos muchos. Dios nos dice una cosa, pero yo ¿qué digo? Otra distinta. Dios le dice a Jeremías, yo ya te conocía, tengo un plan para ti. Y Jeremías dice, ay, yo no sé hablar. El conflicto está, insisto, en que Dios tiene algo para nosotros, pero el tema es que Él no me va a obligar a que yo haga eso que Él tiene para mí. En eso usted y yo somos ¿qué? Libres. Pero yo no puedo decir, Dios no tiene nada para mí. Él sí lo tiene, pero yo elijo. Yo soy libre. Jeremías le dice, yo soy joven, yo no sé hablar.
y Dios le está diciendo. Uno diría, no, si a mí Dios hoy me dice eso, ¿no? Si a mí hoy Dios me dice, Oscar, yo ya te conocía, te tengo un plan. Uno que dice, no, para las que sean Dios, ¿qué hay que hacer? Otra cosa es que a veces uno dice, no, es que, Señor, perdóname, yo tengo otro plan. ¿Qué tal con Dios? Cuando Dios tiene que un plan, yo estoy convencido que muchos llegarán al cielo y Dios dirá, venga, un momento, denle play, Ángel Gabriel, play. Esta es la vida que yo tenía para ti. ¡Ay, verdad, Señor! ¿Y yo por qué no me di cuenta? No, porque tú te inventaste tu propio plan. Pero yo lo que tenía era que esto, ¿cierto? Esta era la vida que yo tenía. Esta era la visión que yo tenía para ti. ¿Qué te pasó? Y Señor, no me puedo volver. No, ya no se puede devolver. Ya, bienvenido. Mira de lo que te perdiste, porque yo sí tenía algo que para ti, preparado de antemano. Y Jeremías lo confirma. Entonces la conclusión número 1 en esta mañana es que usted y yo fuimos diseñados con un propósito, con un plan que Dios tiene preestablecido. El secreto está en descubrirlo. Dios tiene entonces, a eso la Biblia lo llama Dios tiene un ministerio, un servicio, algo. Usted fue hecho, usted y yo fuimos hechos para aportarle algo a este mundo. Usted y yo fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para darle algo a este mundo. Que cuando partamos hayamos dejado algo. No sé, a nivel familiar, personal, en lo que sea. Hoy en el tema de empresarial, a eso se le llama agregarle valor. Usted tiene que agregarle valor a las personas. Usted está hecho aquí para eso. Usted no está aquí para, ¿cierto?, absorber y consumir. Usted fue puesto aquí para aportar algo a este mundo. El tema es, y la reflexión que cada uno ha de hacerse es, ¿qué le estoy aportando yo? ¿Cierto? Usted fue hecho específicamente para eso, con una asignación especial en su vida. Dice 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio. O sea, usted costó. ¿Y cuánto costó? ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Dios no va a pagar a menos de que algo sea valioso. Dios no va a pagar. Y por eso es importante comprender eso, ¿no? Claro que sí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y entonces, claro, la Biblia dice en Primera de Juan, en otro pasaje, capítulo 3, versículo 14 de Primera de Juan, dice así: y sabemos que hemos dejado la muerte y pasado la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, todavía está muerto. Dice que algo que debe de hacer sensible al creyente es que entiende su propósito y que dice: yo tengo que aportarle algo a este mundo. Yo tengo que hacer la diferencia. Tengo que marcar la vida de las demás personas. No es bíblico alguien que diga, bueno, no, yo quiero tener a Dios solamente y los demás no. Y más adelante vamos a mirar un versículo que por lo menos hoy yo lo entendí de manera distinta. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando la suegra de Pedro fue sanada, ella se levantó y ¿qué empezó a hacer? A servir, a aportar algo. Ella no se dijo, bueno, gracias Pedro y nos vemos para la próxima. No, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿qué hay que hacer? Que entendió inmediatamente que había sido sanada. ¿Para qué? Para ayudar. Claro, comenzó a servir. Usted no. A ver, la Biblia plantea que la salvación lo es todo. Cristo vino para salvarnos. Pero entonces uno diría, si la salvación lo es todo, uno debería de salvarse o a recibir a Cristo. ¿Y qué debería de suceder? ¿Qué cree usted que debería suceder? ¿Cómo? Y ya, exactamente. O sea, si la salvación lo es todo, uno debería de recibir a Cristo y que partir de ese mundo. Pero ¿por qué será que el Señor me salva, pero me deja aquí?
Ese es el meollo del asunto. Porque debería de llevarnos. O sea, ¿para qué nos deja? Y si nos deja aquí entonces, es porque ahora dice, listo, ahora tú tienes ¿qué? Tú tienes un propósito. Entonces, insisto, hoy en día se habla mucho de la palabra personal. Por ejemplo, uno escucha la atención personal, comida personalizada, educación personalizada. Y entonces la gente dice, yo quiero tener a un Dios ¿qué? Personal. Pero en la Biblia eso no aplica. Porque si bien existe, usted tiene que tener una relación con Dios, su llamado es luego ¿qué? Impactar el mundo. Marcar el mundo de una manera especial. Mire, hoy leímos, dice la Biblia en Jueces, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Algo pasó. El libro de Jueces es el momento más oscuro de Israel, porque muere Josué, muere la generación de Josué, y dice que de repente se levanta una generación que no conoce a Dios. Hoy leímos eso en la mañana. Y entonces yo estaba estudiando un poco, y es tremendo, ¿no? Eso, y volví y me puse a revisar, y claro, parte de la responsabilidad se le atribuye ¿a quién? A Josué. Porque entonces aquí le voy a compartir algo que por lo menos hoy lo entendí diferente. A ver, siempre hemos leído, y yo lo leí y lo compartí de esa manera, cuando Josué dijo, miren, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Y yo ese pasaje siempre lo entendí de esa manera, y claro, pero estudiando esto entendí una cosa, era que Josué tenía una responsabilidad. Josué no podía simplemente decir, allá ustedes. No, él tenía que de alguna manera asumir el papel. Él había sido puesto como ¿qué? Como líder, él tenía esa responsabilidad. Es como si yo a esta altura de la vida con Hannah dijera, vea Hannah, allá usted si busca o no a Dios, yo no voy a pelear más con usted, allá usted. No, yo fui puesto como ¿qué? Como papá. Y hasta donde yo más pueda, tengo que insistirle para decir, tienes que buscar a Dios. Listo, llegará un momento en que ella será libre y decidirá. Pero yo no puedo llegar en este momento de mi vida y decirle, no, Hannah, ya usted verá, si usted no quiere, no, señor. Para eso yo fui puesto como ¿qué? Como papá. De lo contrario, yo estaría renunciando a mi responsabilidad. Se dice entonces que Josué capítulo 24, donde él dice esa frase, tiene ese lado positivo, pero también tiene ese lado ¿qué? Negativo. Él lo asumió completamente. Esa no era exactamente lo que él tenía que decir. No sé, allá ustedes si buscan o no, él tenía que insistir hasta el final. La Biblia dice, por el contrario, que Moisés, cuando va en el desierto y se levanta otra generación, Moisés que dice, hay que circuncidar a esos pelados, ¿se acuerdan? Y Moisés asume la responsabilidad. No dice, bueno, si ellos no se circuncidaron, pues allá ellos. No, él dice, hay que circuncidarlos a ellos. Y por eso se mantiene, se dice que el gran error de Josué es eso. E insisto, yo siempre vi ese pasaje como, ¿qué pasaje tan bonito? Sí, uno busca a Dios, pero en este caso, cuando usted es puesto, usted tiene que asumir la responsabilidad. Y el gran error, se cree también de Josué, fue ese, y de alguna manera responsable de que una generación se levante, porque tal vez, claro, se preocupó mucho por llegar y conquistar la tierra, y válido, lo hizo. Pero ¿dónde empezó a perder? En levantar esa generación. Josué y los ancianos. Claro, Josué y los ancianos, muy bien. Claro, así es. Claro, y se da una separación generacional tremenda, que es de alguna manera lo que se está viviendo. Y entonces es muy delicado eso, porque tal vez en esa parte él entendió una parte de la responsabilidad de conquistar la tierra, pero era necesario también conquistar ¿qué? A esa nueva generación. Y por eso creo que 3 o 4 veces dice Jueces, es el pasaje que más se repite, no había rey y cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía, claro, porque no entendió su asignación, el papel que él tenía. Y resulta que es muy, muy serio eso, claro. Y el papel que nosotros tenemos, pues tiene que ver con eso. La salvación no es una sala de espera para ver cuándo viene Jesús y me lleva. Entonces, listo, ya fui salvo, listo, siéntense en esa sala de espera.
No, ese no es el propósito de la salvación. Y ustedes que no, estamos en la sala de espera, ¿cierto? Como cuando uno se sienta a que llegue y lo llame. Ese no es el propósito de la salvación. Que yo fuera salvo para sentarme en un lugar, no, los demás que se condenen, pobrecito, nosotros estamos en la sala de espera. No, la salvación no es eso. Y por eso nuestro desafío como ARC, y por eso me gusta mucho nuestro nombre, es entender que tenemos que ser un lugar de salvación. Acá no es un sitio para cojámonos de la mano y qué bueno que acá somos salvos y el resto allá ellos. No, porque estaríamos renunciando a lo que Dios tiene para nosotros específicamente. Es muy, muy serio esto lo que estamos hablando. Es muy delicado esto. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice así, vamos a leerlo, voy a leerlos acá en esta versión. Primera de Pedro 2, 9 en el Nuevo Testamento. Dice así, ustedes son un pueblo que elegidos por Dios. Mas vosotros sois, dice por allá, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dice en esta versión, sacerdotes al servicio de ¿quién? Del Rey. Ustedes eso. Miren, es muy importante un ejercicio que yo estoy haciendo en los grupos. El tema cuando hablamos de la iglesia, porque el servicio es en cualquiera, pero cuando hablamos de la iglesia hay algo que se ha tergiversado y que se ha perdido y que todavía ha logrado penetrar en las iglesias, y es el creer que la palabra sacerdote solamente le compete ¿a quién? Al que está acá. No, la Biblia dice que somos sacerdotes de alguna manera que todos, pero que hay diferentes niveles. Sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. ¿Y para qué lo hizo Él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para que qué? Para que anunciéis. Dice acá, para anunciar las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en ¿dónde? En su luz maravillosa. Dice que para eso fuimos elegidos. Que ese es el propósito. Entonces, vamos uniendo lo uno con lo otro, ¿no? Por un lado, entender que Dios tiene algo preparado de antemano para ¿quién? Para usted. Ese es el primer punto. Algo Dios tiene preparado de antemano para usted. ¿Y usted está aquí para qué? Para aportarle algo en este mundo. No sé si lo está haciendo. Y lo segundo que estamos entonces hablando es que ese algo tiene que ver con servir en cualquier área. Y ahí hemos estado hablando. Por ejemplo, las que han pasado acá, Leito, China, ellas están aportando ¿qué? Un servicio. Claro, que es en términos de ¿qué? En este caso, de financiero, de mercado. Por allá, Leito está con todo el tema de ¿qué? De la belleza, ¿cierto? Que nos contó. Y la idea es que marquen la vida de esas mujeres. Que si bien es cierto, claro, a través de eso se vive, pero que esas mujeres, fruto de que use eso, se sientan como mejor, que su autoestima, que su valía y todo eso. Y por acá está lo mismo Gina, ¿cierto? Con otro, algo totalmente ¿qué? Distinto. Que tiene que ver con ¿qué? Con su servicio para mejorar la salud. Que la gente diga, oiga, qué rico, cambié, ¿cierto? Lo que está haciendo aquí Ronald, ¿cierto? Y es su servicio a propósito de la iglesia para que cada vez los videos y lo que hagamos y así sucesivamente. El tema está allí, familia. El secreto está en comprender para qué estamos nosotros y qué es lo que podemos aportar a este mundo. Elegidos entonces por Dios, volviendo al pasaje, somos sacerdotes del Rey, le pertenecemos a Dios. Claro, estamos en sus manos para servir y tenemos un llamado específicamente para eso. Insisto, a eso la Biblia lo llama servir o lo llama ministro, claro. Y tenemos entonces que nosotros comprender eso. Dice Primera de Corintios 12, 27, y aquí viene otra comparación y vamos entrando como a la recta final. La Biblia dice, o el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, con un cuerpo humano. ¿Y qué dice Primera de Corintios 12, 27? Dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es ¿qué? Es una parte de ese cuerpo. Claro.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando una persona conoce a Jesús, es colocada en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, hablando, que hacen la comparación con el cuerpo, hemos leído ese pasaje dice que el oído no le puede decir al pie, ay, yo no soy del cuerpo. O no se puede sentir menos, la oreja no se puede comparar con la boca. Usted se imagina que un día el páncreas dijera, ay, no, yo ya no quiero trabajar más. Ay, no, yo ya no aburrí, yo no voy a trabajar más. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se descompensa. Claro, se descompensa. Y eso es una cosa muy delicada. ¿Ya? Y ahí está el tema del azúcar y todo esto. Pregúntenles a aquellos que tienen pues esa circunstancia, es muy tremendo. Uno no es consciente hasta que lo vive realmente. Entonces imagina que el cuerpo, que el hígado diga, ay no, yo ya me cansé de filtrar todo eso que usted le mete al cuerpo. Ya no más. No voy a filtrar más, deme una semana, 15 días. ¿Qué le pasa a usted? Se muere literalmente. Porque los órganos no fueron diseñados para andar independiente. ¿Qué tal que el hígado no me salgo de este cuerpo? ¡Pum! Y se va caminando. ¿Se imagina eso? No podría, inmediatamente se muere o no. ¿Por qué? Porque los órganos fueron diseñados ¿para qué? Para estar en unidad, entendiendo de que cada uno tiene una función. Tiene una función. Tremendo eso. Mira, aún el tema de los dedos. Alguna vez yo leí algo en la historia y está en la Biblia que algunos cuando los tomaban presos, si no estoy mal, le cortaban ¿cómo se llama el dedo más grande del pie? Bueno, el pulgar. Se lo cortaba, porque solo con eso ya no podía correr esa persona. Imagínese eso, solo perdiendo ese dedo usted no puede correr. Entonces, ¿qué hacían? Los secuestraban o los tomaban presos y les cortaban ese dedo y ya no podían correr. Uno dice, ese dedito, y ya con eso usted no puede correr. ¿Por qué estamos hablando de eso específicamente? Porque en la iglesia todos somos parte ¿de qué? Del cuerpo. Todos tenemos, usted tiene una función. Mire, yo les quiero decir una cosa, con mucho cariño se los digo, y es, estamos en el 9º ¿qué? Mes. Vamos a, dentro de pocos mesecitos cumpliremos nuestro ¿qué? Nuestro primer año. Y vamos a celebrar, y va a ser muy rico, pero quiero decirles una cosa, ¿sabe cuál es uno de los primeros desafíos que tiene Arca? Y uno de los primeros desafíos que tiene Arca es que todos entendamos que podemos aportar algo. Que si uno de los órganos del cuerpo decide no aportar, ¿qué pasa con el cuerpo? Se afecta. Que aquí no se trata de que, por ejemplo, hablando del servicio acá, Marty Fernández en el show, ¿cierto? No. Porque lo mismo pasa en una empresa a propósito. ¿Qué pasa cuando en una empresa todos no entran en la visión? La empresa colapsa. Y eso sucede en todas las áreas, porque tenemos una función. El desafío es comprender eso específicamente. Es clave que nosotros podamos entender eso, aplicado a todas las áreas. Somos parte, la clave, listo, fui puesto aquí para aportar algo en cualquier área. ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo puedo ser de bendición para otros? Eso es muy importante eso. Hay una diferencia de un niño a alguien que ha madurado. Y la diferencia de un niño es que el niño siempre está en función de ¿qué? Demen. Y si no le dan a usted, ¿qué pasa con el niño? ¡Buah! ¿Cierto? ¿Por qué? Y claro, pero cuando usted madura y usted avanza, ya no usted pide, sino que usted ¿qué? Usted da. Entonces, la madurez espiritual, el decir yo tengo tantos años en la vida cristiana, es ¿cuánto usted está dando? ¿Cuánto usted aporta? ¿Cuánto usted está mejorando la calidad de vida de las demás personas? ¿Cuánto usted está haciendo de bendición, como nos contaba Marcelita, para la familia? Para aportar, claro, ahí está, eso es muy importante. Una frase dice que muchos cristianos dicen esto, ¿no? Estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y sea de bendición. Así dicen muchos, estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y sea de bendición. Pero alguien dice, no, eso debería de cambiar.
Y una persona debería decir, estoy buscando en la iglesia un ejemplo para servir y ser ¿qué? Y ser de bendición. Ese es el gran desafío que tenemos. Jesús dijo en Mateo 20 al 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y para dar, muy importante, para servir y para dar. La conclusión entonces es que Dios tiene un plan para nosotros. Pero usted responde, como Jeremías. ¿Usted acepta o no acepta lo que Dios tiene para usted? Alguien dice que no se trata tanto de cuánto dure mi vida, sino cuánto yo doné de mi vida, yo di para otros. Eso es lo que se va a medir en el reino de los cielos más adelante. Y entonces por eso es muy importante que dispongamos nuestro corazón para dar esos pasos de fe. Hemos hecho, por ejemplo, el ejercicio, volviendo al tema de los que nos han contado su experiencia de emprendimiento, para que usted, por ejemplo, se desafíe, para que usted crea que es posible salir ¿qué? Adelante. Pero si usted se lo cree, y eso aplica para el tema financiero, pero aplíquelo a todas las áreas de su vida. Y uno se puede llenar de muchas excusas. Uno se puede llenar de muchas excusas para no hacer las cosas. ¿Sí? Yo creo que Leito en su mente hubo excusas para iniciar inicialmente, claro que sí. Muchas dudas. Y uno se llena de excusas, y claro, y no sé qué. Igual China, me imagino lo mismo, ¿no? Pero es que yo estudié finanzas y negocios internacionales. ¿Sí? Y ahora no, verme en esa vaina de la venta, no sé. Uno se puede llenar muchas excusas para eso o para la vida espiritual, para la iglesia, para servir, para ayudar. Pero la Biblia sabe una cosa, si uno tiene excusas, pregúntele a Abraham. ¿A qué edad Dios llamó a Abraham? A edad avanzada. No, es que yo tengo errores, pregúntele a Jacob, que era ¿qué? El papá de la mentira. Si usted dice, no, es que yo tengo unos traumas, pregúntele a José, que fue que vendido, los hermanos, una cosa, lo calumnian por allá. Si usted dice, no, es que yo Dios, para hablar, pregúntele a quién, a Moisés. Si usted dice, no, es que yo soy más pecador, no, yo peco feo, yo como que no, pregúntele a Rahab, la prostituta, que Dios qué hizo con ella, la usó. Si usted dice, no, yo soy muy joven y tímido, pregúntele a Timoteo, claro. Si usted dice algo que es interesante, yo no tengo tiempo, usted se va a encontrar en la Biblia algo muy interesante, que generalmente a las personas que llamó, ¿sabe cómo estaban? Estaban ocupadas. Rara vez se encuentra alguien que Dios le dijo, no estás haciendo nada, venga. Generalmente Moisés estaba ocupado, David estaba ocupado cuidando las ovejas. Se encuentra en la Biblia Jesús, cuando se encuentra con Mateo, él está aquí contando los impuestos. Pedro estaba en la pesca, la gran mayoría estaban ocupados. Es interesante, Dios nos llama a desocupados. Digo yo, si esa es una excusa, que no, es que yo no puedo porque, claro, nunca es tarde para eso. Claro, nunca es tarde. Y finalmente Malaquías 3, del 13 al 18. Dice así, Malaquías 3, del 13 al 18. Porque muchas veces uno sirve, usted ayuda a alguien y le paga mal. Usted recomienda a alguien y le paga mal. Usted impulsa a alguien y lo ayuda a salir adelante y uno ve y dice que va, no vuelvo a ayudar a nadie. Que lleven el bulto, no más. Y uno a veces se decepciona y uno olvida su asignación, lo que Dios tiene. O en la iglesia, no lo mismo, en cualquier área que usted diga, ay, yo no más. Pero la Biblia dice en Malaquías 3, del 13 al 18. Miren lo que dice, por favor. Les voy a leer desde acá. El Señor dice, ustedes han hablado muy mal de mí. Y luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho, ¿qué hemos ganado con qué? Con servir a Dios, con andar como luto ante el Señor. Dice que este pueblo dice, ¿de qué vale la pena uno ayudar? Y mire como que, como le pagan. Uno hace un favor y mire cómo le pagan. Uno sirve y mire cómo le pagan. Tranquilo, ellos pasaron por lo mismo. 15, ustedes dicen que los soberbios son bendecidos. ¿Qué más dice? Que le va bien a los que hacen mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios.
Dice, los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros y el Señor los escuchó. Entonces hizo escribir ¿un qué? Un libro, un recordatorio, donde estaban todos los nombres de los que respetan al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice así: el día que tengo señalado, ellos serán ¿qué? Mi tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que le obedece. Ustedes volverán a notar la diferencia entre ¿qué? Entre el bueno y el malo. ¿Y entre qué? Entre el que sirve a Dios. Dice que se estaban quejando. No. Y dice, tranquilo, yo tengo un libro. Y yo en ese libro, ¿qué hago? Anoto. Donita, anote, Ángel Gabriel. Ella ha hecho, anote. Ella ya no se da cuenta, pero yo estoy anotando. Dice, el día que yo actúe, dice Dios, ustedes se van a dar cuenta que sí hay una diferencia, que sí vale la pena entre el que asiste y no asiste, el que se congrega y el que no, entre el que ora y el que no. Sí hay una diferencia, aunque en el momento no la vemos. Sí hay una diferencia, el que dice, listo, no importa, me han fallado, pero yo voy a ayudar, yo voy a servir. Claro, sí hay una diferencia. Pero les cuento una cosa, el negro vive para este pasaje, por ejemplo. Que el día, porque si yo espero a los seres humanos, los humanos le fallan a uno. Pero el día que yo llegue, que Dios me diga, pues siervo, fiel. ¿Fuiste qué? Fiel. Ahí está el pequeño. Para que oremos entonces. Estamos aquí para aportar algo, para servir. Eso queda en continuar a Dios mediante. Dice la Biblia, el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La va a perder. Si usted insiste, mire familia, el secreto está, si usted insiste en primero yo, segundo yo y tercero yo, la Biblia dice que usted se pierde. Si usted insiste en primero yo, segundo ya o lo demás, primero yo, la Biblia dice que usted se pierde. Pero cuando dice que usted vive de otra manera distinta, entendiendo que puede aportar, ayudar, Dios va a hacer algo especial. Vamos a ponernos en pie.